Muy buenos días a todas y todos ustedes. Es un gusto saludarles. Sean bienvenidos al Instituto Politécnico Nacional, particularmente a este Centro de Vinculación y Desarrollo Regional Unidad Culiacán. En verdad, les agradecemos que nos acompañen esta mañana. Como bien saben ustedes, estamos en plena jornada de actividades en relación a la cuarta jornada de reflexión por el Día Internacional de la Mujer, una serie de actividades que hemos iniciado desde el día 8 de marzo y que concluyen ya el 24 también de marzo. Ha sido un gusto compartir con ustedes, con quienes están aquí presentes, todas estas actividades. Permítanme también saludar quienes siguen la transmisión de esta charla por Facebook y por YouTube. Muchas gracias en verdad por seguirnos en las redes sociales. Decía, la cuarta jornada de reflexión por el Día Internacional de la Mujer ha concitado la participación de grandes personalidades a través de las distintas actividades que hemos venido desarrollando en la ciencia, el arte, en la cultura, en la investigación. De modo que esta mañana es un gusto recibir a nuestra amiga, la doctora Lisbeth García Montoya. Muchas gracias, una reconocida investigadora social, también catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ella expondrá el tema narcocultura, feminidad y mujeres en Sinaloa, una mirada crítica desde la ciencia. No quisiera avanzar sin agradecer particularmente a los alumnos de la preparatoria Flores Magón de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Gracias también a la maestra Elizabeth Araujo por la disposición que siempre ha tenido con nosotros para acompañarnos en estas actividades que también buscan contribuir a la formación integral de los y las estudiantes. Por supuesto, gracias al director de este centro, al maestro Carlos Camarillo, por estar aquí presente. Decirles que a iniciativa del Instituto Politécnico Nacional, particularmente de este centro de vinculación, hemos emprendido la tarea por esta cuarta jornada de reflexión por el Día Internacional de la Mujer, que afortunadamente ha sido acompañada también por la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de Sinaloa, a quien agradecemos su acompañamiento y su apoyo total para estas actividades académicas. Permítanme ahora presentar a nuestra invitada, Lisbeth García Montoya. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Cursó la maestría en Derecho Procesal Penal en el Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. Cuenta también con estudios avanzados y el doctorado en Criminología y Delincuencia Juvenil, ambos cursados en la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Cursó además una especialidad en Metodología Cualitativa y Caso Práctico en la Universidad Católica Pontificia de Chile. Es catedrática en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa en Culiacán y también en la Universidad de la Policía del Estado de Sinaloa. Es directora de la revista jurídica JUS del Cuerpo de Derecho Constitucional de la misma UAS desde 2015. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras Nivel 1. Es autora de diversos libros, capítulos y artículos indexados relacionados con el tema de violencia de género y perfil criminógeno de hombres agresores en el hogar. Ha realizado diversas estancias internacionales de investigación en países como España y Chile. Ha participado como ponente en congresos internacionales y nacionales en temas relacionados principalmente con violencia de género, mujeres víctimas y hombres victimarios, así como a derechos humanos de las mujeres y niñas. Fue secretaria técnica parlamentaria de la Comisión de Equidad de Género y Familia del H. Congreso del Estado de Sinaloa en la 64ª legislatura. Es integrante de la Red de Mujeres Anticorrupción del Estado de Sinaloa y, como dije, es también coordinadora de la maestría en violencias de género en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Sin más, es un gusto recibir a Lisbeth García Montoya. Adelante, por favor.
Buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias pues, por estar aquí presentes, por darse el tiempo de venir a escuchar esta charla. No me gustaría empezar sin antes agradecer, como siempre, pues al director y al subdirector de aquí del Instituto Politécnico Nacional, sede Culiacán, que siempre nos han apoyado y nos han estado invitando a estos eventos académicos, pues agradecerles por su importancia en impulsar este tipo de investigaciones, este tipo de charlas y sobre todo dirigido en esta ocasión a alumnos y alumnas, y eso a mí también me complace mucho, pues como ustedes ya saben, también soy docente y pensaba que hoy iba a extrañar a mis alumnos y alumnas, pero ya veo que no. Muchísimas gracias. También quiero agradecer a las personas cuyos nombres no sé, pero que estoy segura que son varios o muchas o muchos que han estado la dinámica para el desarrollo de esta charla. Quiero agradecer también porque están pues detrás de todo esto y que hacen posible este evento. Muchísimas gracias. Bueno, pues en principio también estoy muy contenta porque me han invitado a participar con esta charla en el marco del Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo, y lo cual viene muy ad hoc a mi plática. Para mí hubiese sido a lo mejor, más interesante, a lo mejor hablar sobre violencia de género, mi formación, derechos humanos de las mujeres. Sin embargo, quise traer este tema porque es un tema que realmente me preocupa, es un tema que me ha ocupado los últimos 2 años en estudio y que por X o Y no había podido divulgar o difundir los datos científicos que se han extraído de este estudio de campo. Es la tercera vez que estamos hablando sobre estos datos, pero también quisiera comentar que la investigación no está todavía finalizada, que vamos en la primera parte del análisis y nos falta una segunda y una tercera, que seguramente si nos invitan más adelante, con mucho gusto venimos y hablamos sobre lo que es ya la culminación del estudio y pues los resultados finales. En principio, pues he decidido pues nombrar esta ponencia Narcocultura, Feminidad y Mujeres en Sinaloa, pues tiene que ver mucho con el objetivo de esta investigación. Prácticamente es explicar de qué manera impacta la narcocultura en la forma de cómo las mujeres sinaloenses que están sumergidas de una u otra manera en la cultura del narco conciben su feminidad. ¿Por qué aclaro esto? Cuando hablo o cuando estamos refiriéndonos a mujeres que están de una u otra manera inmiscuidas en este estilo de vida, no me refiero solamente a las mujeres que están detrás de la delincuencia organizada en determinados grupos criminales. No, me refiero que no es el objetivo de nuestro estudio que a continuación presentamos, sino que estén sumergidas en esa narcocultura, no importa si delincan o no, simplemente que practiquen lo que son las cuestiones de la cultura, que les guste la música, que tengan una vestimenta especial, típica de los narcoestereotipos, que le he llamado yo, definiéndolo como parte de los resultados de esta investigación. Y no hemos filtrado nuestras características de inclusión, no han sido mujeres que han delinquido, sin embargo, como no preguntamos y como es una característica que no nos interesa o una variable abordar, pues puede ser que haya o no haya dentro del grupo que nosotros encuestamos. Solamente aclarando a qué me refiero cuando digo mujeres que están sumergidas en esta cultura del narco. Como objetivos específicos, nos hemos planteado los siguientes. Primero, analizar cómo la narcocultura impacta en la forma de actuar y en la forma de conducirse las mujeres que están enroladas en ese estilo de vida en Sinaloa. También analizar cómo la narcocultura impacta en la forma de percibir y pensar las cuestiones que están sumergidas en esa narcocultura, es decir, cómo actúan, cómo piensan, cuáles son sus pensamientos a futuro, que hemos comprobado que son muy distintos a los de una persona, una mujer, que no tiene nada que ver con el estilo de la narcocultura. Asimismo, analizar cómo la narcocultura impacta en la forma de lucir físicamente, incluso hasta exponer su propia vida o su propia salud con cirugías estéticas. Bien, dentro del diseño metodológico tenemos una pregunta generadora y una hipótesis general. Nuestra pregunta generadora parte de lo siguiente. La narcocultura representa un narcoestereotipo de género que conduce a una nueva forma contemporánea de violencia. Es decir, nosotros queremos comprobar
que al tiempo, nosotros, regresándome un poco para explicar estas cuestiones, si leemos libros de género, nos podemos dar cuenta cómo la teoría feminista o la teoría de género nos ha explicado cómo esos estereotipos desde que nacemos marcan la diferencia entre un hombre y una mujer, es decir, cómo se debe de comportar la mujer, cómo debe de vestir la mujer, incluso qué es lo que debe de estudiar dependiendo al sexo con el que nace, ¿no? Y esto nos ha llevado a leer un poco y concluir que para la teoría feminista, que es importante destacar que es una de las teorías que potencializan y que explican una verdadera causa de la violencia de género. Ojo, no la única, pero sí una teoría que está repuntando y que es una teoría fuerte en esos datos, ¿no? Pero concluye diciendo que estas diferencias o estos estereotipos sociales pues son las que marcan la discriminación, la desigualdad, la inequidad entre hombres y mujeres y que se reduce o que se caracteriza terminando por una violencia de género. Entonces nosotros a partir de esto queremos comprobar que los estereotipos de género pues también parten de unos estereotipos del narcoestereotipo, como llamamos. Es decir, también dentro de esta subcultura hay estereotipos de género muy especializados que nos dicen cómo debe de conducirse una mujer, cómo debe ser su personalidad ante estar sumergidas en ese estilo de vida, cómo deben de vestirse, incluso el rol que van a tomar en cuenta o que deben de tomar en cuenta al momento que están en ese estilo de vida y qué es lo que persiguen realmente, ¿no? Entonces eso es lo que queremos comprobar. Podemos rechazar o aceptar nuestra hipótesis, que es la siguiente. La narcocultura impacta de una manera negativa en la forma de concebir la feminidad de las mujeres sinaloenses que de una u otra manera están sumergidas en ese estilo de vida, así como el rol que deben de desempeñar dentro de él, que es un rol distinto al que el rol del estereotipo de género que nos enseña la doctrina nos dice que debe de desempeñar la mujer, por ejemplo, en casa o en la sociedad. Muy parecido, porque el estereotipo, el narcoestereotipo, pues también parte de la explicación de la teoría de género, pero consideramos, y a eso vamos a nuestros datos, que es un poco modificado a raíz del tiempo que hemos dejado crecer esta narcocultura, porque eso para mí es la esencia. Hemos dejado o hemos permitido que la narcocultura cobre tanto impacto en los jóvenes, en los niños, incluso hasta las mujeres. En este sentido, nos hemos planteado objetivos específicos que obviamente abordan o que salen de los objetivos, hipótesis específicas que salen de los objetivos específicos planteados. La primera, sí impacta la narcocultura en la forma de actuar de las mujeres sinaloenses que están de una u otra manera sumergidas en ese estilo de vida. Sí genera la narcocultura distorsión en la forma de percibir las cosas y manejar su vida a un futuro. Sí es la narcocultura naturalizada por las mujeres que están precisamente en ese estilo de vida. Es decir, ni siquiera se dan cuenta que están llevando a cabo ese estilo de vida. Luego vamos a hablar ahorita en los datos respecto a esto. Sí impacta la narcocultura en la forma de lucir y de vestir. En las mujeres sinaloenses que están sumergidas en ese estilo de vida. Sí impacta la narcocultura en la valoración de sí misma, qué tanto se valoran y qué tanto necesitan tener ellas para sentirse valoradas en ese estilo de vida o en ese grupo. Y finalmente, sí es la narcocultura un factor de riesgo en las mujeres sinaloenses en el ejercicio de conductas contrarias a la ley. Esta última hipótesis específica no fue con la que empezamos el estudio, sin embargo, emergió durante el trayecto, el desarrollo del estudio y por eso se pone precisamente al final. Recuerdo que inicié esta charla diciendo que no es nuestro objetivo saber qué tanto impacta la narcocultura, o no era nuestro objetivo inicial, cómo impacta la narcocultura en la forma de que las mujeres se van inmiscuyendo en la delincuencia organizada. Y han de preguntar, ¿por qué no fue nuestro objetivo desde el principio? Bueno, porque leyendo un poco sobre este tema, que realmente hay mucho sobre otras vertientes, pero no específicamente un estudio de la narcocultura en Sinaloa con perspectiva de género. Es decir, tenemos unos colegas que mi respeto, muy buenos investigadores en antropología, en historia de la UAS, que han, incluso Javier Valdés, el ex periodista, también hablaba sobre este tipo de estereotipos, sobre este tipo de estilo de vida, pero lo han hecho desde otras vertientes muy diferentes a este campo criminológico con perspectiva de género. Es decir, traemos aquí trabajo de campo específico que nos reflejan resultados científicos y es por eso también el cual obedece el título de nuestra ponencia. Ahora bien,
¿Qué método utilizamos? Nosotros utilizamos un método cualitativo. Pudimos hacer encuestas, la cuestión es que nos fue muy difícil conseguir una muestra representativa, toda vez para hacer una investigación cuantitativa, toda vez que no hay un padrón y por lógicas razones que nos puedan decir cuántas mujeres en Culiacán o en Sinaloa están sumergidas en este estilo de vida, ¿no? Porque es muy variado y pues obviamente no lo hay. Que acuérdense también que para la ciencia el no haber estadísticas exactas entorpecen precisamente las investigaciones y esa es una de las también conclusiones que llegamos a lo que vamos en este estudio, ¿no? Entonces partimos de una investigación cualitativa por esa limitación, por un lado limitación, pero por otra parte algo interesante porque partimos del análisis de las historias de vida de las 6 mujeres que hemos entrevistado. Es decir, la técnica que utilizamos fue la entrevista con un instrumento metodológico que fue precisamente un pliego de preguntas totalmente abiertas y que iban semiestructuradas. ¿Qué quiere decir semiestructuradas? Teníamos una serie de preguntas que teníamos como guión para alcanzar nuestros objetivos específicos que teníamos que hacer. Sin embargo, dependiendo de lo que nos contestaba la persona, la participante, obviamente nos desviábamos un poco para escarbar más de eso que emergía y que nos interesaba para nuestro estudio. Lo comento para que se sepa cómo se utilizó este método y que no haya duda. Nuestra muestra y nuestro tipo de muestreo precisamente fue aleatorio simple, pero por bola de nieve. Es decir, contactamos a la primera persona, la primera mujer, y ella a su vez nos contactaba con otra y la otra con otra, con las mismas características y criterios de inclusión que nosotros describimos para nuestro estudio. ¿Cuáles eran los criterios de inclusión o las características que queríamos que ellas tuvieran para formar parte de nuestro estudio? Primero, que fueran mujeres mayores de edad y que radicaran en Sinaloa, que hayan nacido en Sinaloa y que tengan toda su vida radicando en Sinaloa, ya sea en Culiacán o en otro municipio. Y el segundo, pues que ellas identificaran que estaban en ese rol de estilo de vida de la narcocultura, ¿no? Entonces decidimos entrevistar a la primera y ella nos llevó a las otras 5, ¿no? Así en cadena. Eso significa pues el muestreo aleatorio simple por bola de nieve. Al final, la muestra quedó en 6 mujeres participantes. Estamos planteando en un momento dado poder hacer con la otra parte del proyecto otra técnica diferente como un grupo focal, a ver si es posible. ¿Por qué? Porque aquí tengo que resaltar algo muy importante. Nos fue muy difícil realizar las entrevistas, pues obviamente por el tipo de tema al que se trata, es un tema muy escabroso, es un tema muy delicado, y usualmente cuando utilizábamos este tipo de metodología en otros estudios, las mujeres accedían a dar la entrevista personalmente. En esta ocasión, este estudio, las mujeres no accedieron, es decir, nos dijeron, la primera nos dijo, que fue la muestra número 1, la participante número 1 nos dijo que ella no quería ni por Zoom que ser entrevistada, que apoyaba la entrevista, apoyaba la investigación, pero que quería que todo fuera por WhatsApp y escrito, ni siquiera por audios. ¿Qué quiere decir esto? Yo les escribía la pregunta por WhatsApp y ellas la contestaban. Obviamente la entrevista, si iba a durar 20 minutos, pues se extendió muchísimo el tener que escribir la respuesta, pero era una forma en la que ellas se sentían seguras y protegidas. Y uno como investigador o investigadora tiene que respetar también los criterios éticos y consideré hacerlo de esa manera para que ellas se pudieran explayar y que consideraran que yo no sé su nombre y tampoco rasgos físicos que las pudieran caracterizar. Bien, ahora, ¿qué resultados obtuvimos? Bueno, los resultados que se obtuvieron hasta en este momento fue que presentó los resultados 11 categorías centrales. La primera, factores que potencializan ese estilo de vida. La segunda, aspectos que deben de seguir las mujeres para permanecer en ese estilo de vida. La tercera, los pensamientos que de ella emanan por estar en ese estilo de vida. Aspectos que brinda ese estilo de vida, aspectos positivos y aspectos negativos, obviamente. Manifestaciones de violencia que se dan dentro de ese estilo de vida. Consecuencias que se genera el estar dentro de vida. Es decir, que son un poco como los aspectos positivos y los aspectos negativos, pero ya aquí convertidos en algo que realmente les está dañando, que les está dando a lo mejor un detrimento en diferentes cuestiones. Asimismo, las conductas y las decisiones que ellas han tenido que tomar para también ser aceptadas en ese estilo de vida.
Y esta categoría central es muy importante y muy interesante y ahorita vamos a ver por qué. La categoría central, que es la 8, busca qué es lo que se busca o qué es lo que buscan esas personas al estar dentro de ese estilo de vida. La 9, la ayuda que ellas han recibido, aquellas que han querido dejar ese estilo de vida y que no han podido, qué tipo de ayuda han recibido, si de instituciones, si de la familia, si de amigas, amigos, etcétera, ¿no? La 10 es la percepción de las mujeres respecto al estilo de vida, que también se parece un poco a los pensamientos, que ahorita vamos a ver la diferencia. Y finalmente, ¿qué características ellas perciben que deben de tener las mujeres para poder permanecer en ese estilo de vida? Vamos empezando con la primera categoría central. La categoría central, factores que potencializan adentrarse al estilo de vida, sacamos 3 subcategorías. La primera es factores individuales o emocionales. La segunda son factores sociales y la tercera son factores familiares. Vamos viendo en qué consiste cada una de ellas. Los códigos que sacamos de la primera subcategoría de factores emocionales son los siguientes: necesidad de pertenecer a una familia integrada, el sentirse deseada y querida orilla a entrar al estilo de vida de la narcocultura. Por vanidad entró a la narcocultura. El sentirse halagada orilla a entrar a ese estilo de vida. Y aquí pido una disculpa porque hay un error ortográfico que se me faltó, me paso a corregir. Gusto por sentirse libre, gusto por ese estilo de vida, que se fijen en ellas, el sentirse guapas les levante la autoestima y eso también potencializa a que sigan en ese estilo de vida. Repudio por su físico, es decir, si ellas entran al estilo de vida, tienen la posibilidad económica de cambiarse su físico que les repudia a diario, ¿no? Falta de amor propio y complejos por su cuerpo, que se radica un poco al repudio por su físico. Vamos viendo qué nos dicen ellas de algunos de estos códigos. En el código, el sentirse deseada, querida orilla a entrar al estilo de vida de narcocultura, ellas dijeron lo siguiente. La participante 3 en el párrafo 114 establece: yo pienso que la vanidad, haciendo alusión a lo que ella le impulsó a entrar a ese estilo de vida. Yo pienso, todavía no muy segura, yo pienso que la vanidad, porque soy guapa y bonita, me arreglo, y por eso yo pienso que el sentirme que todo el mundo me desea, eso me halaga y eso la orilla a entrar. Bien, aclaro algo. Aquí la frase que está entrecomillada es la frase que se sacó precisamente de las respuestas de la pregunta de alguna de las participantes, y lo que está precisamente en paréntesis representa la P3, la participante 3, que lo dijo en la entrevista en el párrafo 114 una vez que se transcribió la entrevista. Y ojo, que también aquí van a ver a lo mejor mala redacción en alguno de los textos porque se tiene que transcribir exactamente como ellas lo dijeron, para no alterar los datos, solamente aclarando. Bien, por el código que salió gusto por sentirse libre, que ellas lo expresaron, la participante 3 también en el párrafo 98 dice: como sentí la libertad absoluta, empecé descaradamente a salir más y pues tenía muchas parejas con quien salir. Aquí viene esa expresión. A ellas les gustó ese estilo de vida porque se sentían libres y entre más libertad tenían en ese estilo de vida, pues obviamente tenían más parejas y podían salir con una o con otra y se iban enrolando más, cada vez más en ese estilo de vida, ¿no? Bien, respecto al código, gusto por ese estilo de vida, sacamos un código vivo, tal cual así lo dijeron. A mí me gusta mucho esa vida. Ok, ahora entre la subcategoría factores sociales, sacamos los siguientes códigos. Entraron, los factores sociales que las impulsaron fue presión de las amigas para que entren en ese estilo de vida. Aquí es muy importante aclarar un dato que me resultó muy interesante y que va destinada a mi propuesta precisamente al gobierno y a las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, que cuando ellas dicen una amiga o un amigo me potencializó o me convenció a que entrar ese estilo de vida, nos llama la atención que todas las 6, excepto una, las 5,
5 de ellas dijeron haber empezado desde la secundaria. Sus primeros acercamientos a ese estilo de vida son de la secundaria. Y solamente una de esas 6 viene de familia que está emergida en ese estilo de vida. Eso es interesante, porque pareciera ser que el estar en el estilo de vida de la narcocultura es algo aprendido, como dicen algunas teorías criminológicas del aprendizaje social. Bueno, viene de una familia, como el caso de Sandra Ávila, por ejemplo, la reina del Pacífico, que ella en su libro establece que toda su vida estuvo en ese estilo de vida, lo normalizó, lo naturalizó, que para ella era muy, muy natural ver armas, era muy natural ver drogas, pero en este caso, en las chicas aquí en Sinaloa, por lo menos las que fueron entrevistadas, 5 de ellas no emergen de personas o de familia que está sumergida en el estilo de vida. Ellas, por decisión y obviamente porque las amigas las han potencializado a que entren a ese estilo de vida desde la secundaria. Y ahí hay un foco rojo, ¿no?, que podemos trabajar. Bien, se inicia en el mundo de la narcocultura como influencia de una amiga, consejos positivos de las amigas de pertenecer a ese estilo de vida del narco. Es decir, uno de los consejos, eres muy guapa, eres muy bonita, sácale provecho a eso. Aquí no te va a faltar nada, vas a tener dinero, vas a tener seguridad, vas a tener poder. Son una de las cosas que ellas manifestaron en las entrevistas. Amistades en el medio, parejas en el medio, también hubo quienes dijeran que no solamente eran las amigas, sino que en la prepa se enrolaron con una pareja sentimental que ya andaba en ese medio y que fue quien la condujo a entrar a ese estilo de vida. Varias parejas a la vez, desde muy pequeñas. Ahora, dentro del factor social, cuando hablamos del código precisamente que hablaba, presión de las amigas para que entre a ese estilo de vida de la narcocultura, la participante 3 también manifiesta, mi amiga me rogaba para que me metiera en ese estilo, en ese mundo, y me decía, no seas tonta, tú tienes la manera de ocupar a los hombres para que te den lo que tú quieras económicamente. Tú eres muy tonta, puedes aprovechar lo que tienes para obtener beneficios. Eso es exactamente lo que dijeron. Respecto al código parejas, en el medio se manifestó lo siguiente. En la prepa empecé a andar con este muchacho y ahí es donde empezó todo. Esto por la vida que mi novio me mostró. Eso es interesante. Pueden ir anotando si hay tiempo, claro, algunas dudas o algunos cuestionamientos para poder, voy a tratar de cerrar yo con un tiempo disponible para hacer algunas, para dar pie a algunas participaciones por parte de ustedes, ¿no? Que me interesa también ver qué es lo que piensan los jóvenes respecto a esta investigación. Factores familiares, aquí hay algo que en cuanto a la violencia, que yo tengo años trabajando, violencia contra las mujeres, doméstica específicamente, pues hay patrones que la verdad son muy similares a estas causas de la violencia doméstica. Entre los códigos familiares, pues destaca precisamente el haber vivido en una familia desintegrada, otro que casi no se aprecia, pero obviamente cuando se publiquen los datos con mucho gusto pasamos el link, el libro, el artículo para que tengan acceso a todos estos datos, ¿no? También hablaban de haber vivido una familia desintegrada, de haber vivido haberse creado incluso con vecinos, haberse creado con hermanas más chicas que ellas, haberse creado con abuelas o con abuelos, pero también haberse creado con mamá, pero con un padrastro que también abusaba sexualmente de ellas, las acosaba sexualmente de ellas, y esto sin duda desde un aspecto psicológico va teniendo un detrimento, obviamente, en su salud mental, ¿no? También hablábamos de factores familiares que propiciaban el tener hijos y abandonarlos para seguir ese estilo de vida, para poder crearlos de una manera mejor. Y digo entre comillas mejor, ellas hablaban de dinero económicamente, pero pues ahí vemos cuál realmente es el interés superior del niño si hablamos en cuestiones de legales, ¿no? Bien, entre los códigos familiares que emergen en la categoría factores familiares, estrictamente en el código madre ausente, manifestaron también. En ese tiempo fue muy difícil la comunicación entre mi madre y yo, pues mi mamá siempre andaba afuera. Aquí argumenta que no tenía comunicación con mamá, que su mamá siempre andaba de fiesta. Hay que ver también, no indagamos mucho, porque tampoco no era nuestro interés ver la historia de vida de mamá, pero es importante que pudiéramos haber relacionado si ese tipo de fiestas también pertenecían a ese estilo de vida o no, simplemente, ¿no? Respecto al código crianza con abuelos, nosotros nos criamos con mi abuela, es un código vivo.
Asimismo, dentro de la categoría precisamente de aspectos que deben seguir las mujeres para permanecer en ese estilo de vida o aspectos que deben de tomar en cuenta para ser aceptados o aceptadas, perdón, en ese estilo de vida, pues ellas nos dicen no usar la misma ropa 2 veces, porque eso es mal visto dentro de ese estilo de vida. La aceptación de transportar drogas en cuerpo para ir escalando. Aquí voy a hacer una apreciación porque esto es muy interesante. Cuando yo pongo así, aceptación de transportar droga en su cuerpo para ir escalando, nosotros pudiéramos pensar que el ir escalando ya se refieren a un puesto de trabajo. Pues no, el ir escalando se refería que aceptan ser, como le llaman ellas, mulas, pasar droga para ir escalando con el capo que tenga más poder. Es decir, que sea reconocida como su amiga, como su amante, como su esposa, el capo que tenga más poder. A eso se refiere el ir escalando y el ir aceptando ese tipo de conductas, ¿no? Invertir mucho dinero en su belleza exterior. Fíjense bien, en su belleza exterior. O sea, la interior no importa en este mundo, importa la belleza exterior. Invertir dinero, ellas comentaban, es que lo que nos dan prácticamente es invertirlo o reinvertirlo en nosotras mismas para poder estar en ese nivel en el que estamos. Porque también hablan de niveles dentro de los roles que ahorita vamos a ver, ¿no? Y también es muy interesante. Y luego otra cosa que me pareció muy interesante, si quieres estar y permanecer en ese estilo de vida, tienes que tener solamente parejas que están en ese estilo de vida. Porque si no están, esas parejas no son aceptadas en ese estilo de vida. Eso no lo digo yo, ¿no? Lo estaban diciendo, lo dijeron ellas durante las entrevistas. En ese sentido, respecto al código, aceptación de transportar droga en su cuerpo para ir escalando, se dijo lo siguiente, la participante 4, en el párrafo 406 de la transcripción, establece mulas para transportar, las ocupan pues, que se meten en ese ámbito o también en el de las drogas y todo ese show. ¿Qué buscan? Pues eso, empezar a escalar hasta obtener el puesto más grande. Ok, con la categoría 3, que son pensamientos respecto al estilo de vida, hablábamos de lo siguiente. Los pensamientos personales de las mujeres están sumergidos en ese estilo de vida. Es decir, todos los pensamientos que tienen van enrolados y giran a ese estilo de vida. Como por ejemplo, me voy a vestir bien, me voy a hacer cirugías para poder en un momento dado ir trabajando en esto y poder llegar hasta donde quiero. Otro pensamiento que a mí me llamó mucho la atención, pues yo estoy en ese estilo de vida porque como no estoy preparada, ¿qué voy a hablar con una persona que está preparada? O sea, yo no puedo estar hablando con un empresario, no puedo estar hablando con un profesionista porque no sé de qué me están hablando. Y en ese estilo de vida me siento cómoda y me siento en ese nivel porque sé de lo que me están hablando. Si hablan de drogas, lo sé. Si hablan de armas, lo sé. Si hablan de rutas, lo sé, etcétera, ¿no? Comportamientos naturalizados de las mujeres que están sumergidas en ese estilo de vida. Prácticamente, aunque no veía sus rostros, es la verdad, no los veía, pero en la forma en la que escribían y en la rapidez en la que contestaban las preguntas, pude percatar que lo decían sin que les temblara la voz. O sea, algo muy natural, algo muy, como si estuviéramos hablando de otro tipo de temas. Tal vez porque se sentían seguras la manera en la que estaban siendo entrevistadas. Ok. Esto también me llama la atención. En la categoría 4, en la subcategoría pensamientos respecto a ese estilo de vida, ellas dicen, esa vida se busca, no llega sola. Y la participante 3 dice, porque yo vi cómo lo busqué, no es que me presionaran, inclusive sí llegué a ver cómo se presionaban a otras, porque en esa cultura, voy a decir, la presión es entre las mismas muchachas. Pudiera pensarse, quienes no estamos sumergidos en la ciencia, en la investigación de este tema, como yo lo pensaba, y me he estado dando topes en algunas cosas que yo pensaba, que me parecen muy interesantes, yo hubiese pensado, pues es que ellos las presionan a formar parte de ese estilo de vida, pero la realidad es que no todas, hay de quienes ejercen presión y hay otras de que la presión vienen de las mismas mujeres. Las mismas mujeres que están en ese estilo de vida se presionan unas con otras, pero muy sutilmente. Es decir, ¿quieres estar aquí? Ah, pues tú tienes que traer tanto dinero en la bolsa para irnos tal día de shopping.
como dijo una. Y el traer ese dinero no estamos hablando de 20,000 pesos, estamos hablando de 40,000, 50,000 pesos, que es lo que nos pueda costar una bolsa. Entonces, ellas se sienten presionadas al no tener dinero para no ser aceptadas a ese grupo. Y hablan también que dentro de ellas, pues hay niveles. Hay grupos que obviamente manejan más dinero. Bien. Comportamientos naturalizados. Ellas naturalizan la prostitución. Es decir, ni siquiera se dan cuenta que ahí se ejerce la prostitución, que muchas de ellas ejercen la prostitución y no se están dando cuenta que es prostitución y la manejan muy sutilmente. Prostitución invisibilizada, dice el tercer código, pero vamos a ver qué dicen. En cuanto al código, existe prostitución de ese estilo de vida. Hay unas que dicen, exactamente, pero lo que yo sí hacía es que sí me prostituía. Unas que estaban conscientes, pero obviamente esas que estaban conscientes reiteraban, mi prostitución no era precisamente que yo decía vengo a dar un servicio y me voy y no lo vuelvo a ver. No, mi prostitución era yo vengo a dar un servicio, tú me das algo que no necesariamente tiene que ser dinero y yo estoy en una relación sin nombre con esa persona y aparentemente con exclusividad. Luego vamos a hablar de esa exclusividad. Respecto a la prostitución invisibilizada, me llama la atención porque dice aquí la participante 3, pero cuando le pregunto, ¿y hay prostitución dentro? Me contesta, no como tal, así. Haga de cuenta que ella decía, una vez me platicó, se estaba refiriendo a una amiga, que hay que ver si realmente se estaba refiriendo a una amiga o se estaba refiriendo a ella misma, ¿no? Haga de cuenta que ella decía, una vez me platicó, yo nada más la acompañé a esas 3 veces, pero dentro de la broma me platicaba muchas cosas. Cuando ellas llegaban, dice que una vez, pues ella pues no lo llama prostitución, pero dice, ay no, pues es que ella según obtenía con su conducta lo que ella quería y que una vez iba y se iba para la casa y pues se quería ir caminando por la calle, un muchacho la levantó y se fue con él. Obviamente, pues le daba lo que el muchacho quería. Y obviamente ese muchacho es de ese mismo estilo de vida, ¿no? Porque no, ellas aclaran que pues no, tampoco se meten o no ejercen prostitución con cualquier persona. Una prostitución naturalizada, disfrazada, también vemos en ese estilo de vida. Bien, dentro de la categoría 4, aspectos que brinda ese estilo de vida, dentro de los aspectos positivos que ellas destacan o que ellas alcanzan a percibir y ver, dice, proporciona condiciones económicas para practicarse abortos. Ellas dicen que tienen la condición económica hasta para practicarse abortos, porque también más adelante hablan precisamente de unas prácticas sexuales con muchos hombres y entre muchas mujeres y obviamente sin protección. A las mujeres les proporciona poder, nos gusta poder y ese estilo de vida nos los proporciona. La comodidad que brinda también es otro aspecto positivo que ellas destacan. Estabilidad económica en ese medio y la seguridad que brinda las cirugías estéticas. O sea, el estilo de vida son muy, muy, muy persistentes en decir todo lo que la cirugía les da. Les da al capo que tiene más poder, pero también les da seguridad, también les da a lo mejor salud emocional porque tienen su autoestima alto. Estoy diciendo así porque no es cuestión de que, no es algo que nosotros hayamos todavía investigado, ¿no? Pero sí que pudiéramos pensar. Entre el aspecto, el código, la subcategoría, exactamente aspectos positivos, las mujeres les gusta el poder. La participante número 3 dice, me atrae esta vida porque me da poder. Por ejemplo, el poder saber quién me robó y no solo eso, sino aplicar justicia. ¿Qué decían ellas? A mí el Estado no me proporciona seguridad. El estilo de vida, ellos me proporcionan seguridad. A tal manera que me pasa algo y yo sé que rápidamente ellos van a saber quién me lo hizo y ellos mismos van a aplicar justicia. Esto está súper interesante. Es decir, buscan algo que el Estado no les da, que no les proporciona, en parte. Bien. Entre los aspectos, perdón, me regresé otra vez, ¿verdad? La categoría 5, manifestaciones de violencia contra las mujeres. Aquí hubo una subcategoría que la clasificamos en física,
y la otra subcategoría en psicológica. Obviamente en física hay maltrato por parte de la pareja, maltrato doméstico, intentos de asesinatos. Y aquí en intento de asesinato voy a hacer un paréntesis porque es algo interesante también lo que dicen ellas. Mucho se ha hablado de que los feminicidios, aunque este año ha habido una disminución, cuando había incremento en los años anteriores, achacaban mucho, responsabilizaban al factor del narcotráfico como parte del feminicidio. Ojo, no estoy diciendo que no sea así, pero también me llamó mucho la atención porque esta investigación dice, ustedes van a sacar su propia crítica o conjetura. Si una mujer representa en nuestro gremio competencia, la aniquilamos. Así de sencillo. Categoría central, manifestaciones de violencia contra las mujeres. Dentro de la física, exactamente, la participante 3 en 2 párrafos reiterativamente, 242 y 170 expresa. Pero yo veo ahí sí que existe cierto control en el sentido que ella sí tiene una vida de buchona, sí está operada y todo el show, pero sí veo que la golpea, pero es la esposa y ella está criando a sus hijos, a la muchacha, a las niñas como buchonas, las mejores escuelas, carros, pero yo veo ahí sí veo maltrato, porque ella no puede salirse de eso y le voy a platicar por qué. Y ya ella cuenta una historia de que la amiga a la que se está refiriendo, que yo no sé si es ella exactamente o realmente es otra amiga, cuenta que debido al maltrato físico y emocional que había sufrido por parte de la persona con la que andaba del capo, quiso huir, se fue a una ciudad, pero apenas llegó al otro día, él supo dónde estaba, manda por ella y manda por ella de una manera agresiva con otras personas. Él la estaba esperando en el carro y la sacan ejerciendo violencia física, obviamente, de los cabellos y se la llevan, la traen otra vez a Sinaloa y sigue con esta persona. O sea, intenta, en este caso se intentó salir y no se pudo. Bien. Intento de asesinato, destaca lo siguiente. Él iba con la intención, lo que comenté ahorita, de matarla, de matar a todos. Entonces la doña, pues, le dijo todo al marido, que pues que ella estaba, que ella no sabía nada, que pues que ella dejaba a los niños y se iba. Es decir, como que la amiga está redactando que también estaba con ella y ella decía, yo sabía que estaba con otra persona que le sea infiel, pero yo dije que no sabía nada, que lo único que sabía es que ella salía, o que salió ese día nada más que estaba ahí en la Ciudad de México y que dejó a los niños con ella. Obviamente que pues no, ellas saben hasta dónde pueden hablar, ¿no? Y con quién pueden hablar ese tipo de cosas. Bien. Dentro de la violencia psicológica destaca el control precisamente del capo con ellas, amenazas, trato como sujeto de propiedad del narco y humillaciones. El control, pues vemos un claro ejemplo de que se quieren salir y no pueden, ejercen control. Y como tienen poder, pues ellas dicen somos localizadas inmediatamente. En cuanto al control, también me llama la atención un caso, de los 6 que entrevistamos, un caso fue muy diferente a lo que nos contaron las otras 5. Las otras 5 nos contaron y establecen que ellas se han sometido a cirugías porque ellas han querido. Y lo digo así, porque esa voluntad puede ser viciada por alguna necesidad y no necesidad económica precisamente, sino una necesidad de sentirse bellas, una necesidad de sentirse que alguien las desea, que a alguien les gusta y verse bien. Por eso digo una necesidad que pudiera haber sido viciada. Pero lo que me llama la atención, que la 6ª entrevista, por decir 6ª, porque no recuerdo si fue la 4ª o la 5ª que hice, pero ella especifica que siente un control o que sintió un control tremendo. Ella dice haber podido salir de ese ámbito, pero que el control lo ejercía el capo con el que andaba porque la obligaba a someterse a cirugías, pero en contra incluso exponiendo su propia salud. Ella habla de que ella se levantaba, más bien iban por ella, la levantaban y la metían a una casa donde había todo un quirófano clandestino. Personas que venían de Colombia incluso a operarla y que ella cuando salía ya se veía nada más con el implante. Ella habla de haberse sometido en 22 cirugías, cuando ella tiene una condición en el cuerpo que rechaza los implantes y todo lo que le ponen. Y el capo
pues cada vez quería los implantes más grandes y ella no los aguantaba, el caso que estuvo a punto de perder la vida. Y fue cuando ella dijo, yo no más, no puedo estar aquí, estoy deformando mi cuerpo, pero no solamente estoy deformando un cuerpo que yo no quiero que sea deformado con unas cirugías con volúmenes estratosféricos, sino que aparte estoy exponiendo mi propia vida. Afortunadamente ella dice que pudo salir y contó cómo, ¿no? Pero bueno, aquí viene lo que les quería comentar, el código del narco que ejerce control sobre ellas. Ejerce control no solamente en la vestimenta, sino en la forma. Ella hablaba de que son valoradas como un trofeo. Es decir, entre ellas mismas compiten con qué capo anda, si es el capo del mayor poder, pero entre ellos mismos compiten quién traen a la más guapa y a la mejor operada con más volumen, ¿no? Contaban ellas que una de ellas que se sentía mal porque cuando iba a los bailes de ese estilo de vida, pues a la que no estaba operada nunca la sacaban a bailar, pero las que estaban operadas son las que no la sentaban. Bien. Consecuencias. ¿Qué consecuencias trae? No sé si voy a ver el tiempo para ver si me voy un poquito más rápido, que yo creo que sí. ¿Qué consecuencias trae ese estilo de vida? Nosotros las clasificamos en 3 subcategorías: consecuencias de salud, consecuencias personales y consecuencias familiares. Vamos a ver qué consiste. Bueno, el de salud, enfermedades venéreas que han tenido. Ellas contestaron todas, sí tuve. ¿Cuáles? Y específicamente algunas nos contaron, pero 3 casos, cuando llegamos a esa encuesta, hubo una que se hizo por voz y obviamente el audio no se alcanza a expresar exactamente qué dijo, ¿no? Pero bien, aquí en cuanto a las familiares, las consecuencias que ha traído, pues precisamente son hijos con problemas de conducta, porque son hijos abandonados, hijos carentes de valores, promiscuidad en los descendientes, es decir, dijeron haber tenido hijas de 13, 14 años cuando ya han tenido relaciones sexuales, ya han estado embarazadas anteriormente, y no solamente eso, sino que están siguiendo ese mismo estilo que mamá les ha proporcionado, pero que a mamá curiosamente no les proporcionó su mamá. Hijos manipuladores e hijos e hijas de mala conducta. Bien, me voy a saltar con esto y me voy a ir a una categoría que me parece muy importante, que es la siguiente. Bien, aquí en las conductas y decisiones usuales en la narcocultura por parte de las mujeres, sacamos 4 subcategorías. Conducta que suelen tener las mujeres en ese estilo de vida, decisiones que suelen tener, tipo de vestimenta y rol del amante. Me voy a ir a la 7.4 y voy a explicarlo un poco lo que ellas decían. Ellas explican que dentro de este estilo de vida hay niveles a los que pueden permanecer, que está obviamente la dama de compañía, la amante principal, la otra amante, la esposa, y que cada una cumple un rol diferente, que cada una puede acceder a cosas diferentes. La amante principal y la esposa son las que realmente tienen o manejan más dinero o manejan más bienes o manejan más lujos en cuanto a los regalos que se les da. Ellas todas coinciden, la forma de conquistar o la forma de conquistar el capo es precisamente todo radica en dinero. Y no solamente en dinero, sino en el poder que tienen, por ejemplo, dentro de un antro. Hablan cómo ellas desde un antro fueron sumergidas a ese estilo de vida, porque fueron pues cautivadas, porque pagan la cuenta y no solamente de una, sino de toda la mesa, y les proporcionan ciertos lujos y empiezan a cortejarlas de manera, con ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, aquí está lo de las 7.4. Aquí está. El rol de amantes, los códigos. Se utilizan las amantes de mulas. Las amantes buscan escalar a puestos grandes, lo que les comentaba anteriormente. No hay matrimonio entre narcos y amantes. La amante oficial tiene casa, dinero y coche, igual que la esposa. Para ser la amante oficial se tiene que chulear.
Cuando pregunté qué significa chulear para ellas, obviamente invertirse dinero para su cuerpo, ¿no? Verse bellas. Las amantes buscan ser la amante formal del capo, es decir, dentro de las amantes quieren ser la amante principal, pero no de cualquier capo, del capo que tenga mayor poder en ese momento o en ese contexto. Por ejemplo, en relación al código, se utilizan las amantes de mulas. Ok, voy a saltarme porque esto ya lo leí en otro código. El amante oficial tiene casa, dinero y coche. La participante 4, en el párrafo 404, establece lo siguiente. Tiene al amante oficial, que vendría siendo a la que también le ponen casa, le ponen carro y le dan dinero, la mantienen. Y aparte de eso tienen más amantes, pero no llegan al nivel del amante principal, o sea, esta tampoco de la esposa y del amante oficial. O sea, tienen muchas. Bien, aquí me llama la atención. ¿Qué se espera con la narcocultura? La participante 4 dijo protección. Lo que busca, ni siquiera dinero, protección. Respecto a la categoría central, se destaca el código vivo protección. Ella dice que si un muchacho me molesta, le digo al Chuy para que me dé protección. O sea, el Chuy yo creo que es la persona que se encarga del muchacho que le está molestando. En vez de hablarle a la policía, oye, me están acosando, me están molestando, le va a llamar al Chuy para que él pues le dé protección, ¿no? Bien. Bien, vámonos a la última. La categoría central, características. ¿Qué características? Déjenme pasarme a la de los rasgos de personalidad, rasgos físicos y de moda. Fíjense bien, ¿cómo se caracterizan ya para finalizar, concluir y darles el uso de la voz a ustedes? ¿Qué es lo que piensan ellas? ¿Cuáles son las características personales y físicas que deben de tener para permanecer en ese estilo de vida? Buscar sobresalir en todo. Y cuando les preguntas sobresalir en todo, ¿a qué te refieres? A belleza, a inteligencia y actuación. Bien, sobresalen en conducta, en lo que les digo, controladoras con otras mujeres. Ellas mismas jalan a otras mujeres. E incluso se ve una forma de prostitución que ellas mismas traen como una red de chicas que las van agarrando y ellas mismas las ofrecen con los capos y así es como ellas entran al estilo de vida. Como una especie de madrotas, pudiéramos decir. Controlan a otras mujeres, es decir, si no hacen lo que ellas dicen, si no las pueden controlar, pues no pueden permanecer en ese estilo de vida o por lo menos en ese grupo de mujeres. Utilizan a personas para su beneficio, lo que comentaba con las otras chicas. Deben de ser vanidosas y humillantes con otras mujeres cuando no pueden controlarlas. Deben de querer y llevar la vida de lujos. Empiezan a tener relaciones sexuales a corta edad. Generalmente no utilizan armas, pero ellas dicen no utilizamos, pero no quiere decir que no tenga el conocimiento de cómo usarla. Ellas mismas se perciben como valientes. Y luego ya características físicas. Ellas dicen glúteos grandes, sobresalen en belleza, cirugías estéticas, tienen que ser delgadas, cabello negro o cabello rubio, dependiendo la tendencia que tengan, porque pues también es la moda, ¿no? Matrimonios a temprana edad, deben de ser guapas, bonitas y arreglo físico. Bien, ya para pasar y concluir, ¿cuáles son las reflexiones que yo les voy a dejar? A lo mejor no una conclusión como tal, pero a lo mejor más dudas. Pero bueno, creo que es sumamente importante, así como le hemos dado o le hemos invertido desde el aspecto económico, desde el aspecto de tiempo por parte del gobierno para erradicar el feminicidio, para prevenir el feminicidio, la violencia feminicida, la violencia familiar, creo que tenemos que voltear a ver estas nuevas vertientes de violencia. Sin duda, estos narcoestereotipos, como así los he bautizado, reflejan un tipo de violencia hasta donde vamos ahorita, que es un tipo de violencia disfrazado por una voluntad, disfrazada por varias razones, ¿no? Es un tipo de violencia que debe ser analizada desde un contexto actual que ha venido obviamente evolucionando estas formas de cómo se ejerce violencia. Antes no hablábamos de feminicidio, antes no hablábamos de violencia familiar, no era reconocida, antes no hablábamos de violencia feminicida.
¿Y por qué no podemos hablar ahora, así como ya se habla de todo eso, por qué no podemos hablar de las nuevas formas contemporáneas de violencia de género? Es un llamado también a las instituciones académicas, educativas, que pongan y prendan sus focos rojos a partir de la secundaria y prepa y precisamente desde la infancia, desde también la crianza en nuestros hijos, de cómo fomentar esos valores y cómo no distorsionar lo que puedes hacer o a dónde te lleva. Sabemos que somos ya a partir de los 18 años, pues podemos tomar nuestras propias decisiones, pero esas decisiones también van obviamente o dependen también de una crianza que tengamos, ¿no? Entonces, tenemos que también eliminar esa apología que todos los días tenemos a partir de los medios de comunicación, programas, televisiones, series y también esos narcocorridos, se me fue, pero que los vemos todos los días y los podemos percibir en la radio a veces, en los carros particulares, en las fiestas y que estamos a veces cantando algo que ni tenemos idea ni qué dice o qué significa o el impacto que nos va a traer que nuestros hijos estén también ya, se están sumergiendo al escuchar esos corridos, pues los estamos poniendo en ese estilo de vida. Entonces creo que es muy importante y también ver el impacto que trae este impacto, valga la redundancia, de la narcocultura, cómo impacta a la familia, cómo impacta de manera individual, cómo impacta a la educación en las escuelas, a la salud, ya vimos, y obviamente a la delincuencia futura. Muchísimas gracias. Bueno, hasta el momento ha sido muy interesante escuchar la disertación de la doctora Elizabeth García, invitada especial de esta mañana para estar con nosotros. Pero bueno, es momento de escucharlos a ustedes. Si alguien tiene alguna pregunta, comentario o felicitación incluso que hacerle a nuestra invitada, es momento de hacerlo, por favor. ¿Alguien quiere comentar algo? Usted me mencionó al principio que el estilo de vida es esto, no solo involucraba drogas ni eso, sino que también la manera de vestir, la manera de actuar. Mi pregunta es, ¿cómo afecta a las mujeres que solo intentan imitar a esas mujeres, pero realmente no están involucradas en el estilo de vida? Simplemente, por ejemplo, nosotros como adolescentes intentamos imitar estilos de personas a como aspiramos a ser y estamos en una etapa donde podemos ser manipuladas fácilmente y vemos algo que tienen y que queremos e intentamos imitarlo. Entonces, ¿cómo afecta a las mujeres que imitan y las otras personas piensan que realmente están involucradas? Ok, gracias por la pregunta. Yo creo que tu misma pregunta tiene la respuesta. Tú dices que son fácilmente manipuladas, efectivamente. Creo que desde que tú vistes y actúas como lo que el estilo de vida te requiere, ya estás sumergida en el estilo de vida de la narcocultura y no te das cuenta. Así de sencillo, ¿no? Porque aparte, las personas que se comportan de esa manera, que buscan esos estereotipos, pues andan con personas que también tratan de imitar o que también tratan de estar en ese estilo de vida, ¿no? Entonces es una manera de dar un ejemplo o de decirle a las demás o a los demás, oye, esa es una moda, ese es un estilo de vida y si lo puedes imitar, pero él puede decir, lo puedo imitar, pero a mí me interesa dar otro paso más, no solamente imitar, sino me interesa a lo mejor hacer parecer que estoy o también sumergirme, ¿no? Entonces es una puerta, considero yo, es una puerta abierta para quienes no solamente quieren imitar, porque se está viendo como que me choca decir moda, pero es que así dicen los jóvenes, ese es el estilo, es la moda, ¿no? Entonces una puerta abierta para aquellos que empiezan solamente imitando y que terminan bien enredados en el narcotráfico. Espero que haya contestado tu pregunta. Pero es una puerta también al vacío, no se les olvide, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, comentario que hacer? Chicos. ¿Alguien más? Buenos días. Llegué tarde, la verdad, una disculpa. No sé si se mencionó al principio, si estas chicas entrevistadas, gracias, Angélica Rodríguez de
comunicadora. ¿Son de Culiacán? ¿Son de Sinaloa? Sí se comentó, no especifiqué de dónde, de Sinaloa, pero curiosamente las 6 son de Culiacán. ¿Y hay algún otro estado en el país con este tipo de conductas o es una cultura exclusivamente culichi? No, no es una cultura exclusivamente culichi, pero sí es una cultura que se ha aseverado o se ha hecho más fuerte se ha hecho más fuerte aquí en Sinaloa, aquí en Culiacán específicamente, porque de aquí emana. Nosotros, y es muy buena tu pregunta, el objetivo de este estudio, precisamente, o la idea de hacer este estudio, surgió por su servidora hace como unos 6 años cuando estudiaba afuera y me di cuenta que era muy parecida a la conducta de las mujeres, la personalidad, el temple de la mujer culichi o sinaloense a las mujeres de Bogotá, a las mujeres de Bogotá y de Medellín. De hecho, yo tenía amigas de ahí y a mí siempre me decían, es que tú eres colombiana y tú eres colombiana. Tuve la oportunidad de estudiar fuera y ahí fue cuando los primeros acercamientos dije, ¿por qué siempre me confunden como colombiana? Si yo no hablo, no tengo el acento, ¿no? Entonces, a lo que voy y responder tu pregunta, no es algo que solamente se dé aquí en Culiacán, esto está permeando ya en otros estados. Estábamos viendo en la anterior conferencia que me dijo una persona que era de Guadalajara específicamente y me dice, es que acá se está dando lo mismo ya, en Michoacán también se está dando lo mismo. Y claro, digo, pues sí, es que también esto va permeando, así como el narcotráfico a lo mejor empezó en ciertos estados o el cultivo precisamente de amapola o de algo por las series, por las situaciones geográficas que ayudan a que se dé, pues empieza en el territorio sinaloense, pero ya se expande el narcotráfico y creo que esta cultura también es lo que está pasando en México. Y si no ponemos atención, esto va a rebasar y vamos a querer empezar a actuar cuando ya no se pueda. Gracias. Esa era también mi pregunta. ¿Qué podemos hacer? Me encanta ver que estén aquí jóvenes escuchándote, estudio, Sí. pero a veces me preocupa y digo, es como cuando se hacen las campañas, insisto, de adicciones, de alcoholismo. Digo, ¿no será esto promoción y publicidad para que al revés de que quieran aspirar a esa vida? Me gustó mucho la pregunta que ella hizo, porque yo tengo adolescentes y es lo que les digo, tiene uno 22 y otros 15 años. Dije, ustedes no andan a lo mejor metidos ahí, pero quieren emular ese tipo de comportamientos. Cuando van a una fiesta buchona, que hay música aquí y allá, mucho lujo, ustedes no pertenecen a ese ambiente y por lo mismo van a ser los primeros que van a tener problemas, porque quienes sí están metidos ahí, sean de un bando o del otro, entre ellos mismos se cuidan y saben porque tienen esa pericia. Pero ustedes que andan ahí en medio de gorrones, de baquetones, por querer pistear gratis, ustedes no son ni del uno ni del otro. A ustedes no les va y se los va a cargar la que ya saben, ¿no? Sí. Entonces, porque no están, entonces ese realmente me preocupa, porque ellos son los que finalmente salen más perjudicados. Digo, también quienes están dentro, como estas chicas que dicen, es que no nos obligan y nos presionan, nosotros queremos estar ahí, nosotros buscamos esta vida muy respetable, ¿no? Pero quienes no están inmersas, pero quieren emular, finalmente a lo mejor salen todavía más lastimados, porque ellas al menos pueden tener una visión de las consecuencias posibles. Entonces, ¿cómo sugeriría tu estudio? ¿A qué apuntaría? Si no es para rescatar, entre comillas, estas mujeres que ya están ahí, entre comillas, por decisión propia, porque hablabas de violación, o sea, de unas condiciones que así las formaron, pues, ¿no? Y terminaron ahí. Sí. Pues para llegar a alcanzar las que todavía no están tan inmersas y que no aspiren a que esa vida es positiva o es la mejor y que realmente puedan enfocarse en otro ambiente de vida. Gracias. Gracias por tu pregunta. Sí, efectivamente, ¿para dónde va esta investigación? Esta investigación, yo primero quiero, desde la ciencia, desde este estudio, que vamos prácticamente a la mitad, comprobar que estos narcoestereotipos también reflejan desigualdades entre las mismas mujeres que están ahí en ese estilo de vida y que también reflejan un tipo de violencia contemporánea que tiene que ser regulado desde el derecho. Así como ahora es regulada la violencia feminicida en la Ley General de Acceso, así como ya es regulada en el Código Penal la violencia vicaria,
violencias que antes eran invisibilizadas, así como ahora es regulada la violencia familiar, se tiene que regular legalmente estas nuevas formas contemporáneas de violencia de género. Y a partir de una regulación, que obviamente esto va a ir primero hacia una iniciativa, porque una iniciativa pues tiene partes que debe de cubrir y entre ellas el aspecto teórico y el aspecto científico. Es decir, no nomás ir al Congreso y presentar una iniciativa que no puedes comprobar que va a ser benéfico o que no hay necesidad. Entonces yo trato de comprobar que sí hay necesidad y por qué, de dónde emana esa necesidad y que hay una necesidad imperante de que se regule esto. Yo recuerdo hace algunos años que también se quiso regular como una infracción administrativa aquellas personas que trajeran narcocorridos en sus coches o incluso en camiones urbanos o particulares, ¿no? Pues no acrecentó, no avanzó, porque mucho se dijo pues que era violar precisamente la propiedad privada. Un automóvil pues privado, cada quien tiene el derecho de poner en la radio lo que quiera, ¿no? Entonces legalmente pues sí, hay algo. Legalmente tienen razón. La cuestión aquí es que hay muchas cosas que se han regulado cuando se tiene razón, pero son cosas necesarias. Es como cuando hablamos de la discriminación positiva. Pues es que es discriminación. Pues sí, pero discriminación positiva, ¿no? Entonces, esta investigación va para eso. Va para que el gobierno, primero que nada, se haga visible este problema y que actúe. ¿Desde dónde? Pues desde cómo ha actuado a través del feminicidio, cómo ha actuado a partir de la violencia familiar, es decir, desde las instancias educativas que tiene mucho que ver, secundaria, prepa y desde casa, ¿no? Porque si el gobierno no empieza a hacer visible este problema, pues la sociedad tampoco lo va a hacer visible, porque ha formado parte de la naturalización. Aquí ya es natural, ya es natural. E incluso a veces pensamos, es que no estoy sumergida en esto, pero no te das cuenta pues que ya está naturalizado y no te das cuenta que sí, que estás conviviendo con gente que anda mal. Es que son mis familiares, voy a las fiestas, pues no, yo no estoy en ese estilo de vida, pero voy a las fiestas, pero me visto como ellas para poder entrar ahí y poder ir a la fiesta, como dice la compañera, golletear, como sea, pero pues yo estoy siguiendo ese estilo de vida y estoy dando el ejemplo a los demás, pues que sigan mi ejemplo para que puedan tener beneficios por seguir ese estilo de vida. Entonces, me cuesta trabajo decir cuando dicen, yo no estoy en ese estilo de vida, pero imito a estarlo. Caray, pues si imitas a estarlo, pues entonces pregúntate si no estás. No sé si me explico. Entonces, esta investigación va para eso y va para también reflejar, porque los medios de comunicación nos muestran las cosas bonitas de la narcocultura. Pues sí, que bien, lujos, lo que sea, ¿no? Pero ¿dónde está lo negativo? Entonces, eso es lo que quiero, hacer conciencia con esta investigación, que hay nuevas formas de violencias contemporáneas y disfrazadas. ¿Y por qué digo disfrazadas? Porque luego me dicen y me cuestionan, oye, pero es que ellas están ahí porque quieren. Pues sí, también en Villa Juárez hay mujeres y hay hombres que trabajan de manera donde se les violenta todos los derechos humanos, pero ellos están voluntariamente, pues sí, están voluntariamente, pero esa voluntad está viciada por una necesidad. Y aquí es lo que queremos comprobar. También una necesidad de ser aceptados, una necesidad económica, una necesidad de protección, una necesidad de seguridad, una necesidad emocional, pero es necesidad y está viciando esa voluntad. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, comentario de la audiencia, por favor? Tengo otra pregunta. ¿En qué leyes te puedes apoyar si quieres salir o qué leyes apoyan a la mujer en estos casos que inconscientemente han vivido una vida de violencia a causa de la narcocultura? Porque hay muchas que nacen, como usted mencionó, en esa cultura y ni siquiera saben que están sufriendo violencia. Entonces, ¿qué leyes amparan a esas mujeres o cómo se pueden respaldar ante uno de estos casos? Bueno, ahí tendríamos que ver también O instituciones, ¿no? Sí, primero el aspecto legal dentro, qué es lo que a ellas les pasa dentro de esa narcocultura, si son violentadas físicamente, emocionalmente, sexualmente, psicológicamente, o si están siendo víctimas de violencia feminicida también, o los feminicidios como tal. Ahí entraría, pues dependiendo
que es el Código Penal del Estado de Sinaloa, o también precisamente la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Pero también, por ejemplo, en este caso, la Ley General de Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, también en alguno de sus artículos proporciona o habla de la garantía que el Estado debe de proporcionar para que no se dé ese tipo de violencia. Entonces, es aquí donde yo, ¿cuál es tu nombre, perdón? Es aquí donde yo, Ana, soy muy reiterativa cuando digo, aunque esté en la ley algo, si el gobierno no lo ve, pues no vamos a hacer, o si la sociedad no lo ve, no vamos a hacer uso de lo que tenemos. Porque el Estado no solamente con leyes, sino con política pública, tiene que establecer algo para que esto empiece, estos índices empiecen a disminuir y que se borre ese estilo de vida. Yo sé que es a lo mejor para muchos algo imposible, pero si no empezamos, pues esto ya nos rebasó, pero nos va a dejar súper atrás y después va a ser más difícil enderezar las cosas. Es lo que opino. Gracias por tus preguntas. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Finalmente, yo creo que en la condición que sea, chicos, no imiten, no se involucren, no se metan en esto, porque, como decíamos, son puertas al vacío, son caminos que no llevan a nada bien, para nadie, ¿no? Vamos a cerrar esta actividad pidiéndole al director de este centro nos haga el favor de entregar un reconocimiento a nuestra invitada, agradeciéndole, por supuesto, a la doctora Lisbeth García Montoya su presencia esta mañana aquí con nosotros en el Politécnico Nacional y, por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes, por favor. A nombre del Instituto Politécnico Nacional, a través de este Centro de Vinculación y Desarrollo Regional, Unidad Culiacán, otorga el presente reconocimiento a la doctora Lisbeth García Montoya por su destacada participación como expositora en la 4ª jornada de reflexión por el Día Internacional de la Mujer, al haber impartido la conferencia Narcocultura, Feminidad y Mujeres en Sinaloa, una mirada crítica desde la ciencia. Celebrada en la modalidad presencial, firma un servidor el día 17 de marzo del 2023 en la ciudad de Culiacán. Muchas gracias, doctora, nuevamente por estar aquí en su casa. Les vamos a entregar un volante del tema comentado al principio sobre el polivirtual. Les pedimos compartan esta información sobre el polivirtual con sus amigos, sus compañeros. Y les agradecemos nuevamente su presencia, su participación. Gracias, maestra Elizabeth Araujo, de la preparatoria.